protección de la seguridad social a través de todavía un concepto integral prácticamente. Bueno, las pensiones ya no están, pero mantenemos ciertos elementos de integralidad. Ya no es un sistema en rigor de seguridad social completo como lo era, y tenemos un proceso de transformación muy importante porque las reformas neoliberales lo que hacen es liberar las cotizaciones previsionales de aquellos que tienen más altos ingresos para poder trasladarlas a sistemas de seguridad, de seguros privados o en el caso de la propuesta de Fonsalud, a moduladores es el nombre que utilizan, que son administradores de fondos de pensiones o de fondos de pagos de bolsillo para contratar servicios de salud, ¿sí? Entonces es muy importante tener en claro que en México especialmente, aunque ahora voy a seguir refiriéndome a otros países, muy importante entender que existe una propuesta de reforma a la salud. Es una propuesta ya antigua, es decir, desde 1982 empezó con un cambio en el artículo 4, ¿sí?, donde se instaló el tema de la protección en salud como papel de garantía que debe dar el Estado, es decir, garantizar la salud pero no prestarla. Desde ese momento en adelante han existido, digamos, en esta diversidad de instituciones que es muy compleja en el caso de México, una gran dificultad para ponerse de acuerdo el conjunto de actores públicos y de seguridad social especialmente, y ahora se agrega el componente privado, que es muy bajo en términos de proporción de la atención hasta el momento, salvo en lo ambulatorio, en la consulta médica, pero a nivel, digamos, de segundo, de tercer nivel es muy bajo, y entonces ahora entra en este debate también el interés de los privados por participar en ver cómo reorganizamos el sistema. Dentro de los avances de reforma en México, desde luego, hay que pensar que dentro de las dificultades que han habido, quien más ha avanzado en este momento, aunque todos han ido avanzando en distintos aspectos, ha sido la Secretaría de Salud, con la formación del Seguro Popular, ¿sí? A pesar de que una descentralización, esta en realidad, que duró muchos años, 15 años, finalmente la descentralización de los estados solo permitió alinearlos respecto de la futura reforma, que era el Seguro Popular, que fue impuesta de arriba hacia abajo, con muchas, en el momento en que se debatió, con muchas oposiciones por parte de los secretarios de salud, porque en los convenios primero se planteaba que era un aporte federal y otro de las personas, y después se incluyó a los estados en el aporte al Seguro Popular, y eso no estaba contemplado. Entonces eso generó una serie de discusiones y debates. Eso ya se superó, ya están los instrumentos, digamos, que difuminan esta capacidad de prestadores pertenecientes a una gran institución como es la Secretaría de Salud, y ahora se habla del Seguro Popular, que atienden en las instituciones de la Secretaría de Salud. Eso ya avanzó y está listo. Ahora viene el acuerdo con las instituciones de seguridad social. ¿Cómo va a ser ese acuerdo? Al parecer ya estamos alineados, pero no sabemos todavía, porque no hay mucha información disponible, cómo va a ser ese alineamiento y qué va a significar, y bajo qué esquema se va a hacer. Si se va a hacer a través de una concesión de las instituciones de seguridad social del aporte del Estado, o si va a ser a través del aporte de las pensiones a un fondo único de recursos para todas las prestaciones, y de ahí se va a alimentar la prestación, digamos, a estos moduladores intermediarios, y de ahí la contratación de proveedores, donde todos pasan a ser proveedores en las mismas condiciones,
públicos, privados y de seguridad social, según la propuesta de Fonsalud, que es la que al parecer está rigiendo, digamos, la organización de este proceso. Bueno, en términos de... rápidamente me gustaría pasar, digamos, a detallar algunos aspectos de esta ponencia. En primer lugar, el objetivo que tenemos es poder ubicar esta transformación general en el orden mundial respecto de la salud y la atención. También hacer un resumen muy rápido sobre lo que ha pasado en otros países con estas reformas y, a modo de conclusión, algunos elementos para postular una posición respecto a un sistema universal de salud con base pública y en la seguridad social, tomando como base no a la baja el Seguro Popular, sino a la alta instituciones como el ISSSTE y el IMSS, digamos, y su modelo. Entonces, yo quiero empezar hablando de la crisis. Adelante, por favor, dos más. La crisis, digamos, actual del capitalismo impone una necesidad imperiosa al capital de ajustar los recursos. Y eso significa que hay que garantizar la tasa de ganancia. Y eso implica, digamos, para este nuevo orden global, una reorganización general con base en el libre comercio de productos, servicios y personas en algunas ocasiones. Parece que más bien funciona en el mercado negro que en el legal todavía. Por otro lado, significa una producción intensiva de capital y un desarrollo nunca visto de los niveles de tecnología. Eso lo acabamos de oír también en el IMSS, en el ISSSTE. El desarrollo tecnológico significa desplazamiento de fuerza de trabajo. Y eso significa que hay un profundo proceso, digamos, la tecnologización en general siendo una gran herramienta, depende al servicio de quien esté, pero en este caso sirve, expulsa fuerza de trabajo, abarata la mano de obra y produce una serie de efectos en esta conjunción. Hay deterioro ecológico, hay escasa capacidad de cuidado y de protección a las personas, porque quedan libres, digamos, en este mercado. Además, hay baja de recaudación fiscal. Por otro lado, una gran concentración de capital como efecto ya de estas políticas que muestran que, bueno, una gran parte de la población mundial no tiene acceso a condiciones del producto que se genera en sus sociedades. También hay desaceleración en la región, o sea, tenemos un gran problema de crecimiento económico. Y por otro lado, subordinación de los estados nacionales al capital internacional. Todo esto va planteando, digamos, el espacio donde se define el tema de la salud. La siguiente, por favor. Y produce consecuencias en salud directamente, digamos, todos estos cambios en los procesos de vida, en las condiciones de vida, genera nuevas formas de enfermar y de vivir, desde luego, ¿no? Y entonces ahí tenemos toda esta crisis de emergencia de procesos crónicos por la forma como vivimos, cómo comemos, cómo nos alimentamos, qué podemos hacer por los ingresos deteriorados que tenemos, los temas de sobrepeso, las enfermedades renales crónicas que exigen una sobrecarga inmensa en los sistemas de salud. Tenemos problemas de salud mental, vivimos en una ciudad congestionada que para trasladarte haces 1 hora y media de un lado al otro o 2. Tenemos una serie de problemas pulmonares por contaminación ambiental, etcétera. Y todo esto se vincula con las condiciones de vida que genera un modelo de producción.
Esto es consecuencia de este modelo de producción que está avalado, como decíamos, por todos estos elementos: falta de trabajo, flexibilización laboral, precarización de la vida, pobreza, que además se asume como dada. O sea, la podemos corregir y mitigar y gerenciar, pero está ahí. No hay intencionalidad de superarla, salvo subirle $2 más a los más pobres, etcétera. Y pautas culturales basadas en el consumo, lo cual genera a la vez una sobrecarga de transformación cultural muy importante. Y por el lado de la atención médica y de la salud, tenemos una restricción en la concepción de la atención pública solo para pobres. O sea, el Estado cada vez más dice: yo lo que puedo hacer es para los pobres. En su tamaño disminuido, digamos, en términos de su papel, solo limitado, digamos, a la organización del sistema y al control del sistema, solo le cabe atender directamente a los más pobres. Hay una atención focal mínima y segmentada a esta población, y además son el 60% de la población mexicana en este momento. Hay un abandono de la política social ciudadana, digamos, para todos, por esta tendencia a lo particular, digamos, y a lo focal. Y ahora hay una reubicación, una relocalización de las instituciones públicas y de seguridad social. Pero hace años atrás, digamos, los académicos dejamos de ir al ISSSTE. Qué bueno que ahora ya estamos volviendo, al parecer es una buena cosa, porque fuimos además, por otro lado, incentivados a dejar de asistir a través de un seguro de gastos médicos mayores que nos dio el propio Estado. Y eso, de alguna manera, alivió, digamos, la operación del ISSSTE. También hay traspasos, están apareciendo, digamos, como algo natural y normal, algo que no lo es, las formas de traspaso de fondos públicos y de bolsillo a lo privado. Y entonces ahí hay una serie de fórmulas, ¿no? No solo la venta del hospital X o Y, todavía eso fue en las primeras estrategias de los primeros países, pero que no resultaron además. Hay concesiones, convenios, transferencias, compras de servicios P&P, ojo con lo que está pasando con los hospitales por P&P, es decir, hospitales que se concesionan para la construcción, la habilitación y la operación durante 30 años a costos 3 veces más de lo que harían las instituciones públicas o de seguridad social. Licitaciones, terciarización, es decir, una serie de mecanismos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un mapa general de lo que pasa en el mundo con el índice de Gini, es decir, la desigualdad que tenemos como producto, digamos, de esta crisis a partir de los 70 y de las estrategias que se originaron para resolverla. Y acá tenemos un panorama que es complejo, que México, por ejemplo, está ubicado entre los que tienen una distribución cercana a la mitad, o sea, un país medianamente desigual, es decir, cerca de 1 es muy desigual y 0 es más igual. Entonces, por ejemplo, tenemos países como Uruguay y Venezuela, que en este momento se ubican en la línea amarilla de países menos desiguales. Por supuesto, Europa está ubicado con muy poca desigualdad entre los extremos de la población, y el resto de América Latina, superior a 50, países como Chile, por ejemplo, que son profundamente privatizados, tienen uno de los sistemas más desiguales. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está en el caso de América Latina qué está pasando según la CEPAL en cifras actuales con nuestros países, o es un poco una mirada más focal a lo que estaba hablando antes. Aquí países como
vamos a buscar, por ejemplo, Colombia y Chile, que son de los más privatizados en términos de salud, se ubican, el 10% más rico recibe el 40% del ingreso total, y en el caso del decilo quintil más pobre, el 40% recibe solo el 11% del producto, ¿no? En el caso de países como México, que está, digamos, en el penúltimo de la lista, la distribución en el extremo inferior, digamos, es menos desigual, pero el entorno más rico también es muy importante, ¿no? Como sabemos, estamos en la lista Forbes, que realmente es una cuestión que nos debiera escandalizar realmente, sobre todo cuando los orígenes de esos fondos vienen de proveniencia de los bienes públicos. Y, como decía, países como Uruguay y Venezuela tienen 20 y 23 en ambos extremos, o sea, tienen una distribución muy equivalente del ingreso entre los más ricos y los más pobres, tienen una parte más o menos proporcional del PIB, del Producto Interno Bruto. La siguiente, por favor. La siguiente. Esa es una distribución sobre Chile, pero no me quiero detener. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí entrando al tema del sistema de salud chileno, que es el que más conozco, en este caso aquí lo que tenemos es la distribución público-privada de los beneficiarios del Sistema General de Salud, ¿sí? Y lo que podemos ver es que el 82% en el año 2011 se atiende en el sistema público, que es un sistema público que era muy fuerte antes de la dictadura, que ha sido segmentado, reformulado, pero tiene una gran fortaleza institucional todavía, a pesar de los intentos, digamos, de las distintas reformas por disminuir su potencial. Sin embargo, es un sistema que solo de ese 80% solo atiende al 30% de manera gratuita, que son los más pobres. Todos los demás se atienden con sistemas que median entre lo público y lo privado. Y abajo vemos la columna de las instituciones prestadoras de salud privadas que se crearon en el año 81, o sea, el más viejo de los sistemas latinoamericanos, que es un sistema que entregó las cotizaciones de los trabajadores de más altos ingresos a estas instituciones como administradoras, parecido al modelo que se quiere hacer aquí, con algunas diferencias menores, no significativas, pero es el mismo modelo. Y entonces se entregan las cotizaciones que migran de los sistemas de seguridad social, y en el caso de Chile del sistema público, migran los de más altas cotizaciones a este sistema y formaron un sistema aparte que ya voy a mostrar cuáles son los resultados económicos para este sistema. Y la proporción que se atiende ahí es del 18%. Hay que llamar la atención que si tuviéramos junto con esto un mapa sobre cómo se distribuye el ingreso entre estos dos sistemas, el público, que es el más importante, el de arriba, y el privado, que es el de abajo, lo que veríamos es que este 18% de la población se atiende con casi el 50% de los recursos de salud del país. Y el resto atiende al 82%. Ese es un efecto concreto sobre el sistema de privatización en salud en el caso de Chile, y es importante tomar esta lección. En términos de cómo funciona la siguiente, por favor. De cómo funciona el sistema de ISAPRES, que así se llama, Instituciones de Salud Previsional, que de salud previsional no tienen nada. Es un sistema de aseguramiento privado con aporte del pago de los trabajadores, exclusivamente. Entonces, de previsional y de seguridad social no tiene nada. Es un sistema privado de seguros.
¿Cómo funciona en términos internos? Fíjense, esto es interesante porque la fila de arriba es el aporte de bolsillo que hacen adicional al pago de la cotización previsional. En Chile es obligatorio el 7% del aporte del salario por trabajador. Trabaje en lo que trabaje, aporta el 7% al fondo de salud que se llama FONASA, y el FONASA pasa los recursos que vayan a las ISAPRES, digamos, de los trabajadores que optan libremente por trasladar estos fondos para tener una mejor atención. Esto es curioso porque si ven la fila de abajo es el aporte previsional. Fíjense ustedes cómo también los sistemas privatizadores son muy perversos, porque aquí la cotización, que en el año 95 era el 37%, ha disminuido al 29%, casi al 30%. O sea, ha disminuido importantemente y se ha elevado la participación de bolsillo adicional a esta cotización de los trabajadores en este sistema privado del 63 al 70. O sea, siempre hay como una exacción cada vez mayor de ya pagan solo los trabajadores y además de la cotización van a pagar adicionalmente cada vez más de su bolsillo igualmente. Estos son casos concretos y reales después de casi 40 años de operación, 30 años. La siguiente, por favor. Aquí está la rentabilidad de estas instituciones. Aquí tenemos, las columnas son los beneficiarios. Si ustedes se fijan, desde que entraron los gobiernos democráticos, a partir del 90 se empezaron a regular estas instituciones que hasta ese momento no tuvieron nunca ninguna regulación. Era el cotizante frente a la institución con un poder omnímodo, sin capacidad de alegato, de, bueno, una cantidad de dramas, de pérdidas de patrimonios impresionantes de las clases medias o de trabajadores de las industrias más competitivas, muy importante, digamos, en términos de los abusos. A partir de la regulación y del mejoramiento que significó en la recuperación democrática del sistema público, los trabajadores empezaron a migrar al sistema público, ¿no? Y eso explica también que las columnas vayan disminuyendo. Abajo, la línea de abajo, en azul, es el PIB. Y fíjense cómo la línea roja es la ganancia de estas instituciones. O sea, a pesar de la disminución de la cantidad de beneficiarios, de que llegó a ser 27% y actualmente 17%, ¿sí? A pesar de eso, la columna de la ganancia es inmensa e infinita. Y para terminar con esta parte del tema, me gustaría mostrarles en la siguiente cómo se distribuyen estas ISAPRES en el mercado, porque también un tema que se plantea mucho en el caso de las privatizaciones es el tema de la competencia. Resulta que estas instituciones empezaron siendo, no sé, 20, y actualmente son esa cantidad, o sea, 8, muy poquitas, no sé, y además altamente concentradas. O sea, este grupo de empresas privadas que solo atiende al 18% de la población y que tiene ganancias extraordinarias, ¿sí? Resulta que está concentrado en 3 grupos más importantes que manejan prácticamente, si uno hace la suma y la resta, manejan alrededor del 40% del producto que el Estado chileno gasta en salud. O sea, una cantidad extraordinaria, ¿no? Y que son apropiadas por estas empresas intermediarias y donde el tema de la calidad, que es otra de las grandes propuestas de las privatizaciones, no mejora.
cada vez estas empresas que contratan a prestadores, el mismo modelo que se está proponiendo en México, resulta que los prestadores privados cada vez tienen o a los niños que salen de la universidad o a los jubilados, médicos jubilados, y entonces no garantizan necesariamente que estén vinculados a instituciones formadoras o a las instituciones de desarrollo tecnológico, porque son instituciones que solo prestan servicios, donde no hay desarrollo tecnológico, desarrollo de la ciencia, etc. Bueno, yo me gustaría rápidamente, la siguiente por favor, mostrar el caso de Chile. Bueno, ya lo he descrito. El siguiente por favor. El caso de Colombia. Colombia también hizo una reforma en el año 93, la reforma de la Ley 100, bajo estas mismas premisas de las que estamos hablando, es decir, bajo el argumento de formar un sistema de protección social. Resulta que las instituciones públicas de seguridad social fueron metidas en un esquema de mercado que las segmentó y también organizado con estas instituciones intermediarias que manejaban, en el caso de Colombia, fondos de salud, llevaron al país a una quiebra, digamos, financiera del sistema de salud y a una quiebra del sistema de salud en sí mismo. Digamos, prueba de ello son las miles y miles de reclamos constitucionales que ha hecho la población colombiana para exigir su derecho a la salud. A partir de eso, están en la discusión entre 2013 y 2014, hay una nueva reforma que algunas partes ya están concluidas, y esta reforma, en vez de avanzar hacia un cambio de sistema, profundiza en este sistema haciendo cambios cosméticos realmente sin avanzar en una solución. Entonces, bueno, desgraciadamente, como todos ustedes saben, para hacer o oponerse o hacer una reforma se necesita fuerza política. Y en el caso de los colombianos, desgraciadamente no pudieron conseguir en esta ocasión una remodelación mejor para su sistema de salud. La siguiente, por favor. Acabo de estar en diciembre en una reunión a la que nos invitaron a los latinoamericanos a dar las experiencias sobre lo que habían sido estos procesos en América Latina, pero también nos sirvió para escuchar las experiencias de los países europeos en lo que ahora está ocurriendo respecto de la troika y de las medidas sobre los sistemas de seguridad social y salud. Y en realidad aquí solamente voy a resaltar lo de España, porque también hay otras declaraciones de Italia, Bélgica, desde luego, de Francia, todos con sistemas de seguridad social, y los ingleses, que empezaron también durante el gobierno de la Thatcher en los 80, las modificaciones al National Health Service, y que hasta hoy están produciendo daños inmensos en ese sistema, que lo están reconvirtiendo. Todavía ahí hay un forcejeo porque hay una oposición muy grande de la población a perder sus derechos a la salud. Es cierto, pagan altos impuestos, pero tienen grandes compensaciones en términos de garantía al derecho a la salud. En el caso de España, tal como lo pueden ver ahí, en esta exposición que nos hicieron el Comité de Médicos de Defensa de la Salud Pública, lo que nos habla aquí es de recortes de servicios a partir de las restricciones presupuestales. Los hospitales no trabajan por la tarde, los jóvenes sin seguridad social, generalización de los copagos para protegerse, 7% de recorte del gasto, reducción de 400.000 trabajadores. Ustedes saben que España es un sistema universal de salud, ¿no?, de derecho ciudadano, como el inglés. Disminución de servicios, 17% de los pensionados no retiran medicamentos ya, porque no hay. 4.6 ha aumentado la mortalidad. Hay cambios, digamos, en los indicadores muy sensibles. O sea, eso es un tema
muy interesante que rápidamente se ve afectado con cambios sociales, no tanto el cambio de salud. El cambio de salud viene después cuando te enfrentas a los procesos de enfermedad, pero la salud depende de las condiciones de vida. Y entonces, bueno, esto ha pasado, gente que se deja de atender, hay recorte al aborto, de mujeres y de infantes, hay menor atención a la discapacidad, lo rural, o sea, hay un problema disparado de pobreza y entonces empiezan a quedar fuera segmentos importantes porque ya el sistema mismo no da capacidad para responder a la demanda ciudadana. Y también entonces están reformulando los derechos en España y eso significa una tremenda cuestión. Bueno, quiero ir cerrando. Yo creo que a modo de conclusión, ya si pasamos a la última de las páginas, yo creo que hay que pensar en qué estamos. Yo creo que necesitamos tener una mayor participación hoy día en México en el tema de las reformas, así como ocurre, por ejemplo, con la reforma de medios, que vimos que sacó ayer o antes de ayer a la calle a los jóvenes, creo que nos tenemos que movilizar en torno a la preocupación sobre lo que va a pasar en el sistema de salud. Me parece que foros como estos son muy importantes para dar a conocer otras voces, para dar cuenta de procesos silenciosos que van transcurriendo dentro de las decisiones a veces parlamentarias. Hoy día, desde luego, se sabe mucho más que cuando hicieron la reforma del IMSS en su momento, que fue además entre gallos y medianoche, y hoy día por lo menos tenemos más acceso a las posibilidades de debate, pero me parece que hay que dar más información pública respecto a cuáles son los temas de fondo que se están debatiendo y cuáles van a ser los compromisos que van a asumir las instituciones de seguridad social. Ya son más explícitas las de salud, pero igual son silenciosas también respecto de la integración del mundo privado en una